Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo sobre el mundo del espectáculo turco. Qué emoción me da tenerlos aquí de nuevo. Siento su energía, su pasión por las telenovelas turcas, y eso me llena de alegría. Hoy, como les prometí en la introducción, vamos a profundizar, a sumergirnos en las profundidades del océano amoroso, profesional y personal, en la intrigante y fascinante relación entre la talentosísima Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Agárrense fuerte porque este viaje va a estar lleno de emociones, análisis profundos y alguna que otra confesión. Ya saben, el tema de Demet y Can es un clásico en este canal, un tema recurrente que nunca deja de generar interés y debate. Y no es para menos. Desde que sus caminos se cruzaron en la inolvidable Erkencikus Pájaro Soñador, el mundo entero quedó prendado de su química, de su complicidad, de esa magia que parecía brotar de la pantalla. Pero como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce y detrás de la fachada de cuento de hadas, se esconden realidades complejas, personalidades fuertes y decisiones difíciles. En el vídeo anterior, exploramos las razones por las que, según Demet, Can Yaman es imposible de olvidar. Hablamos de su energía arrolladora, de su profesionalismo, de su generosidad, de su autenticidad y de su innegable atractivo. Pero hoy, vamos a ir un paso más allá. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos con mayor detalle, buscando ejemplos concretos, testimonios de primera mano y, por supuesto, la opinión de expertos en el mundo del espectáculo. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta investigación exhaustiva sobre la relación de Demet-Can. Esto va a estar buenísimo. Pero antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y déjenme un like bien grande para que esta comunidad siga creciendo. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal. Ahora sí, manos a la obra. Comencemos con la energía arrolladora de Can Yaman. Demet ha descrito su experiencia trabajando con él como estar en medio de un torbellino. Y no es una exageración. Can es un actor que vive intensamente cada papel, que se involucra al máximo en cada proyecto y que transmite su pasión a todos los que lo rodean. Recuerden las escenas más memorables de Erkencikus, la intensidad de las miradas, la espontaneidad de los diálogos, la naturalidad de las interacciones. Todo eso, en gran medida, se debe a la energía inagotable de Can. Pero esa energía no se limita al set de grabación. Can también es un hombre muy activo fuera de la pantalla. Le encanta el deporte, la aventura, viajar por el mundo y conectar con sus fans. Siempre está dispuesto a participar en eventos benéficos, a apoyar causas sociales y a utilizar su plataforma para hacer el bien. Esa vitalidad, esa fuerza imparable, es una de las cosas que más admira Demet-Can. Sigamos con el profesionalismo. A pesar de su imagen de chico rebelde, de galán despreocupado, Can Yaman es un actor muy disciplinado y comprometido con su trabajo. Estudia a fondo sus guiones, se prepara meticulosamente para cada escena y siempre está dispuesto a colaborar con sus compañeros para lograr el mejor resultado posible. Recuerdo haber leído entrevistas a miembros del equipo de producción de Erkencikus que destacaban la dedicación de Can. Contaban que pasaba horas ensayando sus líneas, que experimentaba con diferentes tonos y gestos para encontrar la interpretación perfecta, que incluso llegaba al set con ideas nuevas y propuestas creativas. Esa profesionalidad, ese afán de superación, es lo que lo ha convertido en uno de los actores más exitosos de Turquía. Y Demet lo sabe muy bien. Ella misma es una actriz muy profesional, muy exigente consigo misma y con sus compañeros. Por eso valora tanto la dedicación y el compromiso de Can. Sabe que trabajar con alguien que se toma su trabajo tan en serio es un privilegio, una oportunidad para crecer y aprender. Ahora, hablemos de la generosidad. Can Yaman no solo es generoso como actor, compartiendo sus ideas y apoyando a sus compañeros, sino también como persona. Como mencioné antes, Can está muy comprometido con causas sociales y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Ha participado en numerosas campañas benéficas, ha donado dinero a hospitales y escuelas, ha visitado a niños enfermos y ha apoyado a organizaciones que luchan contra la pobreza y la desigualdad. Su labor filantrópica es ampliamente reconocida en Turquía y en el mundo. Esa generosidad, esa empatía hacia los demás, es una de las cualidades que más admira Demet-Can. Ella misma es una persona muy solidaria, muy comprometida con causas sociales. Por eso encuentra en Can un ejemplo a seguir,
un modelo de cómo utilizar la fama y el éxito para hacer el bien. Pasemos a la autenticidad. Can Yaman no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No intenta complacer a nadie ni ajustarse a los moldes preestablecidos. Es genuino, espontáneo y a veces incluso un poco controversial. Recuerdo las críticas que recibió por algunas de sus declaraciones, por su forma de vestir, por su estilo de vida. Pero Can nunca se dejó intimidar por las críticas. Siempre se mantuvo fiel a sí mismo, a sus principios y a sus valores. Esa autenticidad es precisamente lo que lo hace tan atractivo y tan memorable. En un mundo lleno de falsedad y superficialidad, Can Yaman destaca por su honestidad, por su transparencia, por su valentía para ser él mismo. Y Demet, que también es una persona muy auténtica y natural, seguramente encontró en Can un alma gemela en ese sentido. Ambos comparten esa necesidad de ser genuinos, de no esconderse detrás de máscaras ni pretensiones. Ahora, no podemos ignorar el carisma y el atractivo físico de Can Yaman. Seamos honestos, es un hombre muy guapo. Pero más allá de su físico, Can tiene un carisma especial, una presencia magnética que cautiva a hombres y mujeres por igual. Su sonrisa es contagiosa, su mirada es penetrante y su voz es seductora. Tiene un don natural para conectar con la gente, para hacerlos sentir especiales y valorados. Y esa combinación de belleza y carisma, sin duda, contribuyó a que su conexión con Demet fuera tan intensa y tan memorable. Ambos son personas muy atractivas, con una gran presencia escénica. Juntos formaban una pareja explosiva, capaz de encender la pantalla y de hacer suspirar a millones de fans. Pero volviendo a las palabras de Demet, es importante destacar que ella siempre ha hablado de Can con respeto y admiración. Incluso después de que su relación terminara, nunca ha dicho una palabra negativa sobre él. Al contrario, siempre ha resaltado sus cualidades como persona y como profesional. Eso demuestra que más allá de los rumores y las especulaciones, entre ellos existe un vínculo especial, un respeto mutuo que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Quizás su relación no funcionó a nivel romántico, pero sí lograron construir una amistad sólida, basada en la admiración y el respeto. Y eso es algo que debemos valorar y celebrar. En un mundo donde las relaciones son cada vez más frágiles y efímeras, es inspirador ver cómo dos personas pueden mantener un vínculo positivo, incluso después de haber terminado su relación. En resumen, ¿por qué Can Yaman es imposible de olvidar según Demet Özdemir? Por su energía arrolladora, su profesionalismo, su generosidad, su autenticidad, su carisma y por supuesto su atractivo físico. Pero sobre todo por la huella que dejó en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Y ahora, la pregunta del millón, ¿volverán a trabajar juntos algún día? Esa es una pregunta que todos los fans se hacen y que nadie puede responder con certeza. Por un lado, existen obstáculos importantes. Ambos tienen agendas muy apretadas, están trabajando en diferentes proyectos y viven en países diferentes. Además, su relación personal ha sido objeto de mucha controversia, lo que podría dificultar la colaboración profesional. Pero por otro lado, también existen razones para ser optimistas. Ambos son actores muy talentosos con una gran química en pantalla. Además, saben que trabajar juntos sería un éxito asegurado, tanto a nivel artístico como comercial. Así que solo el tiempo dirá si volveremos a ver a Demet y Can juntos en la pantalla. Pero una cosa es segura, su legado como pareja televisiva perdurará por siempre en la memoria de sus fans. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través de la vida y la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es la cualidad que más admiran de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes del espectáculo turco. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo nuevo que contarnos. Hasta la próxima.